Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad que contento de estar en este espacio y poder comunicar contenidos, información que muchos de ustedes conocen en diferentes latitudes. Y lo que hay que aprovechar con este tipo de actividades, aparte de la virtualidad, es la conectividad, ¿no? Es poder construir, es poder edificar, es poder comunicarnos y que estos talleres, que estos conversatorios queden como esa duda de seguir creciendo, de seguir indagando. Sí, soy venezolano, nacionalizado colombiano también, actualmente en Perú, esta diáspora, por múltiples situaciones que muchos de ustedes conocen, pero hoy nos trae conversar sobre esas inquietudes que como padres tenemos, también su padre, esas inquietudes constantes y crecientes en cuanto al comportamiento de nuestros hijos, aunado que venimos de una etapa virtual en la cual muchos países todavía se encuentran y los niños están empezando a sentir o a conocer la presencialidad, muchos de ellos, ¿no? Entonces, por ende, todas estas situaciones generan comportamientos diversos, que como seres humanos diversos que somos, porque a veces se cree que todos somos iguales por tener una misma edad o estar en un mismo trastorno, tenemos que pensar igual, cosa que es errática. Es errática y lamentablemente es constante. Entonces, sí, el tema que hoy nos trae o nos hace compartir esta interacción, esta primera de tantas, espero que sea así, es percibo algo diferente en mi hijo, será autismo, ¿qué puedo hacer? Y cuando nosotros hablamos de percibir algo diferente, serían muchos comentarios, ¿no? O percibo algo diferente en comparación a mi hijo mayor, percibo algo diferente en comparación a mi compañerito, al compañerito de mi hijo, a mi sobrina, a mi primo, al vecino. A veces, lamentablemente, como seres humanos, nosotros incurrimos en la constante comparación. Entonces, yo le voy a ir explicando a ustedes más o menos por qué no debemos estar comparando, por qué la necesidad de entender que somos seres vivos, que pensamos, que transmitimos, que exteriorizamos, que interiorizamos de formas diferentes. Criar un hijo es a menudo uno de los acontecimientos más desafiantes y felices en nuestra vida, ¿ok? Es verlos crecer, desarrollarse, ese placer. Pero para algunos padres, ese desarrollo puede generar ciertas inquietudes, ¿no? Ciertas incógnitas. Hablamos de procesos de crecimiento, de procesos de desarrollo normal, entre comillas, ¿no? Hablaba al principio José Carlos de yo aplico un protocolo, no es un instrumento diagnóstico. Ojo, es un instrumento que me permite a mí medir madurativamente si un niño se comporta acorde a su edad cronológica. Y por ende, en las áreas del desarrollo, llámense motricidad, lenguaje, cognitivo, socioafectivo y autonomía, empezamos a hacer un plan psicoeducativo especializado avanzado en base a las necesidades de cada uno de los niños. Pero antes de un protocolo, antes de un instrumento, y como profesora en el área de dificultades de aprendizaje, para mí prima, y es una necesidad, el respeto. El respeto a la individualidad, conocer al niño, sus características, sus dificultades, sus habilidades y por ende entender qué requiere cada niño. ¿Ok? Los procesos de adquisición, de aprendizaje en los seres humanos son diversos. Aprendemos a diferentes tiempos, de diferentes formas. Eso aunado a la motivación y la empatía que pueda tener el personal docente, el tutor, el profesor, el coordinador, llámese como se le llame, indiferentemente de donde esté. ¿Ok? Entonces, parto desde eso. No necesito en lo particular tener un diagnóstico para empezar a trabajar, para empezar a hacer una anamnesis individual, indiferentemente de la cantidad de estudiantes que tenga, para poder comprenderlo y conocerlo sobre todo. Y en base a eso, tener las herramientas idóneas para su desarrollo académico. Esa percepción de la cual nos trae hoy y que muchos de ustedes conocen, ¿ok? O esas preocupaciones, cuando hay la posibilidad de una situación diferente, de un acontecimiento para el cual no estamos preparados. Primero y principal, no hay un manual de cómo ser padre. Por ende, mucho menos va a haber un manual cuando hay una condición especial
cuando hay un trastorno, hipotéticamente hablando, en mi hijo. Por ende ya nos cambia todo. Nos cambia la estructura del hogar, nos cambia la motivación, nos cambia el pensar. Hay un choque, hay un impacto instantáneo cuando empezamos a percibir diferentes situaciones. Descubrir que es tan importante este tipo de conversatorios, de talleres, de formaciones abiertas, donde podamos debatir, donde podamos conocer más y entender de que ese sexto sentido muchas veces funciona y nos dictamina hasta con nombre y apellido qué características, ¿ok? Entonces, como desconocemos como padres este tipo de condiciones, por más que tienen toda la vida existiendo, saber qué tipo de evaluación requeriría mi hijo, mi hija, mi sobrino, para saber qué es lo que pudiera estar pasando. Pero yo les quiero mostrar en imágenes que muchos de ustedes conocen, no es que traiga algo innovador, sino es la manera de cómo llegar. Inclusive nosotros también tenemos que ser conscientes de que como especialistas, a la hora de conversar con los padres, a la hora de generar estos planes, estos proyectos, la variabilidad de terapias que se presentan dadas las necesidades de los niños con TEA en los diferentes niveles, en sus diferentes características particulares, es la manera cordial que en muchos casos no se hace de los especialistas hacia los padres porque parece un monólogo. Se hablan de tecnicismo, se hablan de tantas circunstancias, de tantas situaciones, de tantas alteraciones, de tantas dificultades, con términos que los papás salen muy angustiados, ¿ok? Ya señor, mire, tengo esto, aquí está el diagnóstico, de una manera fría, de una manera seca, que no le permito al papá entender que es el principio y yo tengo que ser el canal o la herramienta estratégica de indicarle qué es lo que vamos a hacer y qué necesita el niño en primera instancia. Es un libro en blanco, así como los niños cuando están pequeños, así como nosotros. Y ese libro en blanco se va escribiendo de manera progresiva. Nadie como especialista puede dictaminar o puede limitar las capacidades que en su momento va a ir desarrollando. ¿Qué imágenes nos llaman la atención para asumir de manera presuntuosa de que puede haber la presencia o características del trastorno del espectro autista? Le cantamos, como está en una de las imágenes, jugamos, interactuamos y para el niño ese momento es tal cual como si nada, está disperso o está entretenido en otro, está teniendo una fijación, está teniendo un momento en el cual no estoy siendo partícipe, ¿no? Esto del ruido, la irritabilidad ante diferentes sonidos, llámese el sonido de la licuadora, ¿ok? De algún taladro, sonidos muy fuertes, puede haber hipersensibilidad, ¿ok? Esos rituales de ordenamiento, ¿ok? De forma precisa en cuanto a colores, en cuanto a juguetes, en cuanto a caja, figura, forma, ¿ok? El permanecer distante ante actividades que mayormente buscan involucrar a los niños, o más que buscan involucrar a los niños, involucran a los niños por su contexto, por su juego. O sea, para el niño eso le es sin importancia, ¿ok? Esa secuenciación de acciones, esa variabilidad, ¿ok? O el entretenerse o tener esas fijaciones con cualquier cantidad de objetos adecuados o inadecuados, ¿ok? Las rutinas de comer, en este caso, súper práctico, a las 3:30 de la tarde, basta. O sea, me estructuro o tengo ese reloj biológico de que a esa hora es que como. Y si es mi comida favorita, genial. Las estereotipias, estos movimientos involuntarios constantes. Es entendible que ante momentos motivacionales de alegría, de energía, también de irritabilidad se presentan y yo puedo tenerlo en una u otra manera, pero ya cuando son constantes, ya cuando se instalan de manera permanente, ya es un punto llamativo, ¿no? O ese aislamiento, esa no inclusión de manera propia en actividades grupales, donde están los niños, donde están sus pares, niños de sus mismas edades, genera ese aislamiento, ¿no? Es como
inclusive en muchos casos como una tristeza gestual que se expresa, que es como que no quiere compartir, se siente solo. Vemos como pasividad, vemos inquietudes que no pueden exteriorizar, ese aislamiento o esa distracción ante ciertas cosas rutinarias que para nosotros son muchas veces indiferentes, pueden ser puntos llamativos, ¿ok? Esa mirada. Hay un libro en el cual estoy escribiendo y es como después de tanto tiempo entender que la mirada de un niño con trastorno del espectro autista transmite más cuando nosotros nos tomamos el tiempo de prestarle mayor atención, de mirar, ¿no? No necesariamente verbalizar es un generativo de información o de transmisión de contenido. Pero ya más directamente, ¿ok? Evitar mirar a los padres, tutores, profesores, ¿ok? Dificultades en el área del lenguaje, ya cuando también se empiezan a presentar la repetición de palabras, de sonidos, de oraciones, hablando de una ecolalia, ¿ok? Parece sordo, no obedece órdenes sencillas, a veces no responde a su nombre. El juego solitario, que les iba a mostrar en las imágenes, el juego aislado, no presenta juego simbólico, puede agarrar un carro y empezar a volar, ¿sí? No le da la utilidad, por llamarlo de alguna manera, o una pelota de fútbol, o no sé, un avión o un muñeco, darle la utilidad. Por eso en muchas terapias se utilizan este tipo de objetos, de juguetes, para trabajar uso funcional de los mismos, no comparte sus juegos con sus compañeros, no interactúa, ¿ok? Prefiere lo que es la parte tecnológica, que ahí como todo niño es muy, muy hábil, es muy diestro y fluye más. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos del aspecto tecnológico, hay un doctor y un tutor que nos recomienda que cuando un niño se aburre, lo menos que nosotros tenemos que hacer, y estoy hablando de niños con TEA, de niños con TDAH, de niños neurotípicos, sin ninguna condición ni dificultad alguna, es darle la herramienta tecnológica. Sé que es difícil lo que estoy diciendo, sé que es casi que imposible, pero es para que dentro de ese aburrimiento vuelva como a retomar los juegos tradicionales, los juegos simbólicos, y no incrementar ese aislamiento que nos genera, inclusive a nosotros como adultos, el uso indebido o discriminado de las tecnologías. ¿Ok? Conductas estereotipadas, lo que es el aleteo, con las manos, pequeños saltitos, y nos damos cuenta específicamente de momentos de emoción, los cuales se reservan, no puedo decir estoy emocionado, estoy alegre, sino de manera impulsiva se presenta. Temas reiterativos, esa constancia, esa constancia en temas como de dinosaurios, carteles, marcas, carros, colores, temas específicos que son muy constantes y permanecen como fijaciones. Alinear autitos, animales o cualquier otro objeto, mirar con exceso, artefactos giratorios, es muy típico de niño con TEA, o inclusive que sea él o ella quien realice esos movimientos constantes. Selectividad ante los alimentos y texturas. Alguna prenda de ropa que le fascine y vemos que constantemente la quiere usar, mejor dicho, diariamente, ¿ok? Ciertas comidas, les podemos preparar una ensalada. ¿Y por qué llamamos a colación una ensalada? Porque tiene varios ingredientes y si no les gusta la cebolla, perciben, la cebolla la sacan y dicen, ¿cómo hace si está allí integrada a la variedad de alimentos? ¿Ok? O hipersensibilidad al sonido. O les incomodan los ruidos fuertes o no, o ciertos sonidos que para nosotros no son perceptibles. ¿Okay? Noción del peligro, le es indiferente, no la conocen, no la manejan, no la entienden, no la comprenden. Berrinche, poca tolerancia a la frustración. Como no sé exteriorizar, como no sé comunicar, o mejor dicho, presento esas dificultades al área comunicativa, incremento los momentos de irritabilidad. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa que yo desconozco, podemos ir tranquilos, le irritó. El cambiar rutinas, el cambiar, por ejemplo, vamos al parque por una ruta. Durante mucho tiempo, el cambiarla por X razón o circunstancia, le generan frustración, le generan rabietas. ¿Ok? Los síntomas individuales, y esto es importante, colegas, padres, personas que están hoy presentes acá, en los niños con trastorno del espectro autista están, ¿ok?
Con la descripción utilizada por la mayoría de los médicos de Norteamérica, es un trastorno, y es tal cual, un trastorno del neurodesarrollo, que significa que se hace patente durante el desarrollo temprano de los niños y se traduce obviamente en dificultades de funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Las personas con TEA típicamente muestran síntomas a los 2 o 3 años de edad. Sin embargo, muchas de ellas habrá signos antes del desarrollo, y el trastorno del espectro autista se puede diagnosticar de manera fiable alrededor de los 18 meses de edad. Hay niños en cuales las características son muy marcadas, son excesivamente visibles, lo cual hace que el proceso diagnóstico se pueda realizar a temprana edad. Obviamente, esto genera mayor significado, mayor importancia, porque desde temprana edad se está brindando una atención, que es lo ideal. Ojo acá, no es que porque lo empiece a atender antes, el trastorno del espectro del autismo se extingue. No, se mejora en conducta, se mejora la funcionalidad del individuo, dándole las herramientas a temprana edad, y la constancia. Por favor, hay un audio, lo podemos apagar. Ok. A temprana edad beneficia un desarrollo óptimo y equitativo en los procesos los cuales requiera. Por lo menos deben presentar dificultades en 2 áreas del funcionamiento, como son comunicación social, patrones de conducta restringidos o repetitivos. Entonces aquí nosotros tenemos que hablar que hay que destacar que las personas con TEA se encuentran en un espectro, una complejidad de situaciones o de alteraciones, lo que significa que pueden experimentar una variedad de dificultades dentro de cada área. El área comunicativa, el área social, el área imaginativa. Esto significa que los síntomas específicos de cada persona serán únicos. Aquí es necesario comprender que cómo se presenta el trastorno del espectro autista en cada persona es diferente. Cada quien tiene requerimientos particulares. Por ende, el desarrollo integral de cada persona dentro del espectro autista es diferente. Eso hay que entenderlo. No podemos generalizar o querer pensar de que 2 individuos de 4 años diagnosticados con trastorno del espectro autista nivel 1, lo que antes se denominaba síndrome de Asperger, van a requerir las mismas terapias, los mismos procesos académicos, el mismo régimen alimentario, por llamarlo de alguna manera. Es particular, ¿ok? Obviamente hablamos de problemas de comunicación social, y es el área, o es la premisa en cuanto a las dificultades que ya se empiezan a evidenciar. Los niños pueden demostrar un retraso en el desarrollo del habla, ya sea por no usar palabras sueltas a los 18 meses o por la inexistencia de frases de 2 o 3 palabras a los 33 meses de edad. No hay consecución de los procesos comunicativos, ¿ok? Porque, fíjense o piensen de esta manera: si estoy repitiendo una misma palabra para todo, porque no sé comunicarme, no he aprendido a comunicarme, no identifico los demás objetos, pues la palabra que yo sepa o que yo maneje es la que yo voy a estar pronunciando de manera constante. Entonces hay que instalar un proceso comunicativo acorde a las necesidades de este niño o de esta niña. Y en base a eso, incrementar la frecuencia y pronunciación de frases que no son existentes en su vocabulario, instalarlas. Después de instalarlas, empezarle a darle uso funcional. ¿Ok? Es posible que no dirijan la atención hacia los demás, por ejemplo, señalando, mirando a los ojos, que es muy típico a veces, pero yo necesito que el niño me mire. Pero si estamos hablando de un niño con TEA, puede mirar de manera intermitente, pero no fijaciones visuales de 5, 10, 15 minutos. Inclusive es llamativo que muchos niños dentro del trastorno del espectro autista les gusta mirar a las personas cuando tienen ciertos gestos, están molestos, están alegres. Por ejemplo, una maestra, su estudiante con autismo, le fascinaba observarla porque había un gesto que hacía cuando estaba molesta que le llamaba mucho la atención. Pero no era por el efecto de que estuviese molesta, sino el resultado gestual que generaba el estar molesta y el fruncir base. ¿Ok?
Que no sigan lo que otros señalan, ¿ok? Mira, sígueme, que no responden a su nombre, a veces carecen de la capacidad o tienen habilidades limitadas de jugar a juegos de simulación. Por ende, se propone trabajar la imitación, trabajar el modelamiento, para que él copie lo que yo le quiero transmitir, no únicamente en palabras, sino en acciones. ¿Ok? Otros signos pueden incluir poco interés a jugar con los compañeros, no enseñar o llevar objetos a otros para compartir un interés, o reír con poca frecuencia a los demás, o no hacer gestos para expresar sus necesidades. Un ejemplo es asintiendo, levantando los brazos para que lo cojan, para que lo alcen, para que lo abracen, sino tal vez tomar la mano, tomar un dedo, así de manera muy somera, ¿ok? Muchos niños que son diagnosticados con TEA no imitan los comportamientos de los demás. Por ejemplo, es posible que no respondan a alguien que les saluda con la mano, o les cuesta comprender el lenguaje de los demás, o muestran una variedad limitada de expresiones faciales. ¿Okay? O sea, no determinan en mí lo que yo les pueda comunicar de que estoy alegre, de que me agrada, de que esté allí, de que quiero que venga, de saludarle con la mano, el cómo está, o sea, no puede ser indiferente, no reconozco ese tipo de comunicación, de interacción, ¿ok? Algunas veces usan las manos de otros como una herramienta, por ejemplo, usando la mano de un padre para señalar las imágenes de un libro, pudiendo señalar él o ella, se acostumbran o por naturaleza en el TEA, toma la mano para señalar, es lo que te quiero mostrar, pero toma tu mano para señalar, ¿ok? Y puede repetir las palabras de los demás en lugar de usar un propio lenguaje para expresar necesidades. Aquí es importante cuando se instalan estos talleres, cuando estamos trabajando con los niños, comprender qué dificultades, dadas el trastorno, están presentes para hacer hincapié, para que las terapias funjan y brinden el objetivo positivo que buscamos con las familias. Por ende, las familias deben ser protagonistas, primordiales, factores principales en adecuar lo que yo terapeuta quiero transmitir a mi estudiante, a mi aprendiz, a mi hijo, para que las apliquemos en casa. ¿Por qué digo esto? En las terapias las sesiones son 40, 50, 1 hora, 3 veces por semana, mayormente 2 veces. El resto del tiempo estamos en casa. Entonces, si adquirimos como padre las herramientas de cómo tratar, de cómo trabajar, de cómo interactuar con mi hijo con TEA, de manera acorde y estructurando el espacio de hogar, se van a ver con mayor fiabilidad y con mayor constancia los progresos que estamos buscando. Mayor comunicación, gestual, verbal, adecuada. No veamos la cantidad como un logro satisfactorio, veamos la calidad en los progresos. ¿Ok? Esos patrones de comportamiento repetitivos con respecto a estos patrones, ¿okay?, de comportamiento que son restringidos o repetitivos muestran esas preferencias siempre por un objeto, por un estímulo sensorial fijo. Un niño puede ansiar el estímulo visual al mirar fijamente a un ventilador durante largos periodos de tiempo, ¿ok? O pueden sentirse muy angustiados por los ruidos típicos de la casa, por cortarse el cabello, esa incertidumbre, ese caos que para cualquier niño que no esté dentro del espectro es normal ir a cortarse su cabello. Se sugiere lo que son las anticipaciones, ser constante o anticiparle. Si es posible tener una foto de la persona que le corta el cabello, una foto de la profesora, del profesor, de los espacios antes de asistir a los mismos, se empieza a minorizar a la vez que se empieza a adecuar un comportamiento idóneo en estos lugares que les pueda generar frustración, que les pueda generar incomodidad. Ya empieza a equilibrarse un canal informativo, visual y verbal del espacio donde se va a estar, ¿sí? Ya puede permitir la proximidad de otra persona. Se apegan objetos específicos como un bloque de madera o plástico, un gancho, su dinosaurio que no deja de llevar a cualquier lugar, un llavero, cualquier cosa, ¿ok? O una libreta que llevan consigo mismo. Muestran poco interés por los juguetes o por darle el uso funcional a los juguetes, ¿ok? Puede interesarse intensamente por las cosas como los pomos, las puertas, los asientos, la textura en ciertos lugares, ciertos objetos. Inclusive esto de que
no va al baño en otro lugar porque está tan adecuado al baño de casa, en el colegio no va, en la terapia no va. O sea, son patrones, son comportamientos tan excesivamente restringidos que poco a poco, interactuando y anticipando el que se van a estar en otros espacios y que él se sienta cómodo, que se sienta con mayor confianza, puede empezar a exteriorizar y a flexibilizar. Recordemos que el cerebro del niño con TEA es muy, muy rico. Entonces buscamos esa flexibilización. ¿Ok? El agitar los brazos, lo que hablábamos de las estereotipias, mecerse o girar repetitivamente cuando están excitados. Algunos niños repiten acciones una y otra vez, como encender y apagar la luz, súper constantes, el saltar, ser muy repetitivos en ciertas frases, ciertas palabras. Algunos se centran en los componentes pequeños de un objeto, la rueda de un coche, la voltean, empiezan a girar con bastante frecuencia, un lugar en todo el objeto, o repiten mucho un lugar, ¿no? O lo que pasó en una película, esa fijación, esa línea inamovible tan rígida, ¿ok? La constancia en alinear los objetos, con excesiva insistencia. Y pensamos que están dispersos. Y hagan este ejemplo, que sé que muchos lo deben haber realizado. Muévanle algunos de los objetos, sean los carros que tienen alineados, los colores, los plumones, los marcadores, para que vean qué se molesta. O que no esté presente y muévele un poquito, milímetros, el objeto que él tiene organizado de manera fidedigna, para que vean la reacción que tiene, la molestia. Eso genera inclusive momentos de agresividad, ¿ok? Muchas veces también se lastiman, no controlan su euforia, no controlan ese contacto que pudieran tener, ¿ok? Pasan mal cuando se rompen sus rutinas. Yo puedo entender de que estoy haciendo una cola, de que está haciendo sol, de que está haciendo frío, de que hay mucho ruido. O otro niño, ¿verdad? Aunque un niño neurotípico se va a estar moviendo. El niño con TEA se va a irritar porque él no comprende lo que es esperar, permanecer sentado, ya vengo, 5 minutos, todas estas antelaciones de tiempo o esta ejemplificación de tiempo no la manejan de forma como nosotros. Por ende, generan mayor frustración y mayor dificultad ante estas rutinas constantes. Obviamente, la identificación temprana es clave, muy clave. Yo al principio les comentaba, no es que no me preocupe si debe haber o no un diagnóstico, pero cuando empiezo a ver características, como yo tomo las características de manera individual, y aquí quiero hacer énfasis, y un enfoque objetivo de que si el niño tiene TEA, ok, yo obviamente lo conozco y puedo ir tomando las características. ¿Y cómo es su proceso? Pero igual puedo tener un niño con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, voy registrando. Puedo tener un niño con talento o altas capacidades. Y puedo tener niños con dificultades de aprendizaje. Es muy normal en el espacio regular que yo tenga esta matrícula o estas características en esta población. Entonces, ¿se requiere un diagnóstico? Sí, ya cuando se considera de que estas características son muy marcadas, son muy evidentes, se conversa de manera cordial con los padres y se le hace saber que es necesario la evaluación y por quién va a ser la evaluación. ¿Por qué? Porque conociendo que hay unas características particulares que podemos desconocer a nivel institucional, llámese instituciones educativas específicamente, pueden haber falencias en cuál es la atención idónea. Entonces, si destacamos los síntomas de forma concreta y vamos a saber qué es suficiente para un diagnóstico, sin embargo, más que los síntomas, aumenta la probabilidad de un diagnóstico, ¿ok? Muchos niños muestran síntomas consistentes con TEA, pero crecen hasta eliminarlos de forma natural y no reciben un diagnóstico. Los médicos experimentados toman en cuenta el desarrollo infantil, típico al determinar si se justifica un diagnóstico. Ojo, nos hemos encontrado, y es muy común, ¿ok? Es muy común. Se hizo una evaluación, un niño de 3 años, trastorno del espectro autista, se hizo una reevaluación a los 7 años y el especialista en ese momento que observa al niño no encuentra ninguna característica específica del trastorno del espectro autista. Lo que observa este especialista, dadas las respectivas evaluaciones, es la presencia de características de talento o altas capacidades.
Recordemos también que está un término que se llama doble diseccionalidad. Trastorno del espectro autista aunado a talento o altas capacidades. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad o comorbilidad en talento o altas capacidades. ¿Qué pasa? Como las características pueden ser muy parecidas, pueden generarse dificultades en el proceso diagnóstico. ¿Ok? Entonces no es fácil diagnosticar el trastorno del espectro autista. ¿Ok? No es fácil. No es que sea imposible. Se pregunta mucho, pero ¿por qué tan temprano? ¿A qué edad es la idónea? Hay niños que, como les dije hace rato, las características están muy marcadas. Presenta estereotipias constantes, la ecolalia, no fija su mirada, no hay dificultades auditivas, ¿ok? El mamoleo. Entonces ya es un marcaje casi que fidedigno de poder establecer un hipotético diagnóstico de trastorno del espectro autista. La identificación temprana permite a los niños y sus familias acceder a intervenciones y apoyos, los cuales tienen mayor impacto durante la primera infancia. Hay personas que han sido diagnosticadas en la adultez. ¿Qué pasa cuando reciben el diagnóstico en la adultez? Entienden, estamos hablando de un trastorno del espectro autista nivel 1, entienden por qué esos comportamientos que estaban en una conversación, partían la conversación sin nada y se retiraban. O estaban en casa de la familia y se iban sin despedirse. O no les interesaba algo, no pedían permiso. Pasaron a entender después de tantos años el por qué tenían estos comportamientos de igual manera a la familia. Pero no les generó ninguna dificultad en su proceso, en su desarrollo educativo, desarrollo profesional, y los que no fueron profesionales pues tampoco, porque tuvieron actividades que les generaron ingresos. La evaluación a menudo involucra a equipos de profesionales que trabajan juntos para identificar cómo se ajusta un niño con los síntomas de TEA, y generalmente incluyen la observación del niño en diferentes entornos, entrevistas con los padres y la realización de tareas de evaluación para valorar el desarrollo del niño. Cada especialista tiene su implementación, tiene sus tiempos, tiene su modelo de intervención acorde a las necesidades que también cada niño puede brindar, ¿no? Aquí están los niveles. Yo sé que tienen muchas preguntas, no se preocupe que la vamos a ir contestando. Déjenme transmitirle la información y vamos compartiendo las dudas, ¿ok? Los niveles de severidad. Esto en cuanto a término actual, trastorno del espectro autista, nivel 1, 2 y 3. Un nivel 1 necesita un soporte. El nivel 2, un soporte sustancial, y un nivel 3, soporte muy sustancial, más apoyo. En ese orden, 1, 2 y 3, donde 3 va a ser el nivel el cual requiere un mayor apoyo. Pero insisto, cada niño, indiferentemente del nivel, me va a mostrar las necesidades específicas que tiene. ¿Y qué nosotros hablamos de soporte? ¿O qué es apoyo? Esas instrucciones, gestos, demostraciones u otras actividades o estrategias que organizamos en el ambiente para incrementar la probabilidad de que el individuo emita una respuesta adecuada. Cuando necesitamos que comunique más, interactúe más, llegue, entienda más, nosotros empezamos a desplegar una serie de actividades, soporte, como le queramos llamar. Y esas ayudas asociadas a las respuestas son ayudas verbales, la demostración, puedo hablar acá de imitación, de modelamiento, ayuda física, gestos, pistas visuales, pictogramas, para lograr fortalecer los requerimientos. Esos son los apoyos, que no únicamente debo tenerlos en los centros de terapia, ¿no? En casa, en las instituciones educativas, porque no únicamente me ayudan el niño con TEA, sino los demás niños a organizar más. Entonces ya estamos hablando allí de inclusión educativa, de inclusión de calidad. ¿Ok? Ayudas verbales, las manos, las más comunes, perdón, palabras, instrucciones o preguntas. Normalmente se usan con otro tipo de ayuda. Gestos, modelado, ejemplo, ¿qué es esto? El niño no me responde, yo de manera verbal le fortalezco, di un árbol, ¿ok? Inclusive lo puedo hacer de manera posicional con mi mano, ¿dónde está el árbol? Y le puedo señalar para que él me empiece a comprender y que me empiece a seguir. Es una comunicación que de manera instantánea no va a ser
interactiva, pero poco a poco, a lo que yo empiece a entenderle su vocabulario, llámese verbal, gestual, algo que me empiece a asignar, lo empiezo a introducir en el espacio comunicativo. ¿Ok? Demostración, el segundo más común, también se usa con otro tipo de ayuda. Puede ser en vivo o con video modelado. Ejemplo, hacer gimnasia, juego simbólico, encajar. No es que le digo, vamos a encajar. También le digo, vamos a encajar, lo estoy transmitiendo de manera verbal y se lo estoy haciendo de manera demostrativa y por medio de la imitación él está captando la información. ¿Ok? Apoyos asociados a la respuesta. El contacto físico con el maestro, tocar, una palmadita, la mano sobre el hombro, ¿ok? Son las más intrusivas porque ya permite o ya genera una interacción táctil con el aprendiz. Dan poca oportunidad para que el individuo realice la tarea sin ayuda. Ejemplo, vestirse, seguimiento de instrucciones, ir al baño. En casa a veces le decimos a los papás, no se cepilla, le estás enseñando, vete al baño con él y ambos se cepillan y de manera demostrativa le estoy mostrando cómo cepillarse, cómo colocar la crema, cómo colocarme el pantalón, las medias, el polo, la franela, la camisa. Es fácil. A veces entendemos que por el apuro, ¿ok? No podemos estar, mira, entonces lo vamos vistiendo, pero ahí le estamos limitando el área de autonomía, de independencia en el cual él pueda empezar a vestirse, pueda adecuar estas herramientas sencillas y de esa manera hacerlo más autónomo y menos dependiente de nosotros. Gestos, señalar u otros gestos que indican realizar una acción. Normalmente se van a utilizar con otras ayudas. Ejemplo, usar el gesto de afirmación para recibir una ficha. ¿Quieres? Ficha. O sea, el lenguaje en los niños con TEA debe ser excesivamente expresivo. Debe llegar. Debo gesticular demasiado. Debo exagerar de ser posible. Y algo muy importante, que es necesario entender que a los niños con trastorno del espectro autista es importante que nosotros nos coloquemos a su altura para que el enfoque visual sea más grande, ¿ok? No es que le voy a estar hablando y el niño está de espalda. Tengo que, yo adulto, recomendación, buscarlo. Yo profesor, yo papá o mamá, colocarme al frente, alzarlo, jugar con él y en ese jugar yo transmitirle y buscar ir teniendo la opción de que me incremente su contacto visual, ¿ok? Hablamos de las pistas visuales, pictogramas, claves visuales, dibujos, fotografía. Siempre van a ser utilizadas con otro tipo de ayudas para tareas, ¿ok? Para dar una secuenciación a una actividad, vamos a ir a tener el cuarto ordenado, vamos a guardar los juguetes, vamos a comer y está la imagen de comer. Vuelvo y repito, esa estructura depende o va a ser incrementada en base a las necesidades del niño. ¿Son importantes? Sí, pero cada niño nos va a ir demostrando a qué punto o qué tan intensiva debe ser. Vamos a conocer o vamos a entender qué hablamos con un nivel 3. Vamos a entender los niveles. Y un nivel 3 que requiere soporte muy sustancial, muy necesario, un apoyo muy constante. Deficiencia habilidades de comunicación social, verbal y no verbal, causan severas discapacidades de su funcionamiento, muy limitada iniciación de interacciones sociales y mínima respuesta a las aproximaciones sociales de otros. Como no sé interactuar, como se me dificulta y como aparte no tengo una comunicación idónea, obviamente hay alteraciones en la interacción social. No la puedo manejar, no la puedo entender, ¿ok? Preocupaciones, rituales fijos y conductas repetitivas interfieren marcadamente con el funcionamiento en todas las esferas. Dado a que no me sé comunicar y no sé interactuar, las conductas inadecuadas se hacen más crecientes, se hacen más permanentes, ¿ok? En todas las áreas, en todos los espacios. Marcado malestar cuando los rituales o rutinas son interrumpidos, por lo cual va a resultar muy difícil apartarlo de un interés fijo o retornar a él rápidamente. Ahí que se busca disminuir esos momentos de conductas inadecuadas, aportando otras opciones de intereses en los cuales yo tengo que también ser protagonista, factor protagonista, llámese profesor, conociendo los intereses, llámese papá o mamá, comprendiendo qué me quiere transmitir y dándole otras opciones, en pocas palabras, lo cual evite de que mantenga esos rituales tan fijos y tan constantes
si no le estoy dando la oportunidad y de manera constante con otras opciones o otros intereses. Un nivel 2, un nivel sustancial, ¿ok? Continúan los marcados déficits en lo que es comunicación e interacción social. Llámese verbal, emisión de palabras, emisión de sonidos y no verbal. Aunque reciben apoyo, limitada iniciación en interacciones sociales o reducida a normal respuesta a las aproximaciones sociales de otros. Pero ya hay una apertura, ya hay una opción, ya hay una interacción. ¿Qué pasa? Yo no sé si nosotros a veces nos ubicamos en que el niño interactúa o no interactúa, pero no le damos la oportunidad, y estoy hablando de lo que es el resto de la sociedad, de que un niño con TEA, que por ende dificultades, no es fácil el aspecto social de interactuar, nosotros le limitemos más con decir, no hace, no mira. ¿Qué estamos nosotros brindando para que mejore? En el centro comercial no conoce y no identifica lugares. Ok, pero si yo en una sesión terapéutica que no es en el centro comercial, le doy unas herramientas o unas recomendaciones, pero no es el centro comercial, no sería idóneo de que yo fuera, ¿por qué no?, con los padres al centro comercial y de manera demostrativa le explicara lo que queremos hacer, porque hay niños con TEA que tienen fijaciones o tienen gran vinculación con sus terapeutas. Entonces yo propongo que la interacción en los espacios en los cuales queremos mejorar este tipo de situaciones sean en espacio real, para que el cambio y la modificación de las conductas que queremos mejorar se dé de manera idónea, ¿ok? Que consisten y se mantienen las conductas repetitivas, preocupaciones o intereses fijos, con frecuencia para ser obvios o de manera visible por el observador, de manera casual interfieren con el funcionamiento en variados contextos. Ya hay una adecuación o hay una mejora en los diferentes contextos. Por eso les digo, o sea, no basta con yo darle indicaciones en mi espacio cerrado cuando quiero que él se relaje, que él tolere el ruido. En el centro comercial, en el estadio, en la piscina, en el parque de diversiones, tengo que ir con aproximaciones, adecuándolo y anticipándole de que vamos a ir a ese espacio, de que vamos a tolerar un poquito, vamos a estarnos un rato, de allí nos vamos a otro lugar con menos ruido. De esa manera lo estoy insertando a estos espacios que tanta dificultad o frustración genera, ¿ok? El malestar o la frustración cuando se le interrumpen rituales y conductas repetitivas, dificultad apartarlo de ese interés fijo. Continuamos con esa dificultad, o es una constante en el trastorno del espectro autista, ¿ok? Y en ese nivel 1, ya entonces vamos a hablar, rituales y conductas repetitivas causan interferencia significativa con el funcionamiento de uno o más contextos. O sea, sigue presentándose esta dificultad o esta alteración en cuanto a esa interferencia en las rutinas previamente establecidas. Insisto, algo práctico, pero me lo va a determinar cada niño, cada adolescente. ¿Qué opciones brindo? Si quiero sacarlo de esa irritabilidad y de esa única fijación que tengo que empezarle a mostrar una gama de opciones funcionales que poco a poco, depende como yo las transmita, le van a interesar o no le van a interesar. Y le voy a dar mayores herramientas para que las fijaciones pasen a ser una variabilidad de acciones, ¿ok? Resiste intentos de otros para interrumpir rituales y conductas repetitivas a ser apartado de ese interés. O sea, este patrón se va a mantener en todos los niveles. Quería mostrarle este registro que yo llevo, muy práctico, para mí es muy práctico. ¿Por qué? Porque coloco o ubico las necesidades del aprendiz. Como decía José Carlos al principio, yo estoy certificado en la aplicación del protocolo de desarrollo madurativo, así se llama este instrumento, y no es únicamente hacer la evaluación a mí me da un informe específico de lo que se observó, y por ende me da este instrumento que yo tomo de las dificultades evidenciadas, como ustedes pueden ver en la columna de tarea, una serie de códigos, ¿ok?, que son conductas básicas de aprendizaje,
En esta primera actividad toma un refuerzo cuando es ofrecido, toma un refuerzo entre dos, hace contacto visual cuando se menciona su nombre, hace contacto visual cuando se le dice mírame, hace contacto visual en respuesta a su nombre mientras continúa jugando, establece contacto visual con objetos cercanos, de frente, arriba, abajo, izquierda, derecha, a la orden mira, establece contacto visual con objetos distantes, buscando lo señalado por el entrenador, por mamá, por papá, por profesora, ¿ok? A la orden mira, mira al entrenador cuando le da una instrucción, mantiene la atención por periodos de forma progresiva sobre actividades que domina o son de su interés, toma su turno cuando le corresponde. Colegas, profesionales, madres, padres. Yo registro de manera mensual, ustedes podrán ver hasta el día de ayer, 3 de agosto del presente año. Pero ¿qué trabajo aparte para ganar esto, para mejorar? Imitación, moldeamiento, ensayo discreto, encadenamiento e instrucción verbal. ¿Y por qué aquí aparece este código? ¿Qué significa? Conducta básica de aprendizaje 8. Hace contacto visual con familiares, amigos y compañeros en casa cuando le llaman por su nombre. Obviamente, una de las dificultades presentadas en autismo. Para ese objetivo general que podemos denominar el enunciado, yo utilizo este registro para incrementar de manera progresiva en esta pequeña un mayor contacto visual. Yo tengo mi formato de las sesiones que voy a verla y papá y mamá, esta hojita debe estar llena todo el mes. En mi caso, los días que yo vaya a ver a la pequeña. Si yo requiero, como ustedes pueden ver acá abajo, donde tengo la flecha, si requiero apoyo físico, apoyo visual, apoyo gestual o apoyo verbal. Y hay un número 5. Ese número 5 significa que ya hay un logro de manera independiente. Cuando yo observo en reiteradas ocasiones ese número 5 que me habla de que ya esa conducta se logró, paso a colocar una conducta de mayor envergadura o de mayor complejidad. ¿Ok? No puedo colocar algo sobre la mesa si la mesa está inclinada. Ya cuando la mesa está fija, yo puedo hacer esto. ¿Ok? Esto sí o sí, o para lo que yo me planteé, yo Juan Carlos Yáñez, a trabajar con ese niño, con TEA, es una necesidad el registro. Porque en tiempo real yo observo, al igual que en comportamiento, en conducta, de manera verbal y no verbal, que los comportamientos mejoren, que la atención sea mayor, que haya un entendimiento de las actividades realizadas en los diferentes espacios. Y yo llevo un control, papá y mamá también, y a veces lo coloco en los colegios, pero sé que es difícil llevar, pero nos da de manera fija y en tiempo real qué estamos haciendo y cómo está el niño en su proceso de desarrollo. Y usted dirá, ¿por qué está en verde? Verde es un color en el cual yo sé que esto está en desarrollo. Azul es cuando está consolidado por completo y amarillo cuando por X razón o circunstancia estas conductas no se han instalado por ciertas dificultades. ¿Okay? ¿Quiénes realizan el diagnóstico de TEA? Obviamente hablamos de un equipo multidisciplinario, neurólogo, neuróloga, neuropediatra, psicólogo infantil, psiquiatra infantil, fonoaudiólogo, terapista ocupacional. Si lo hacen todo, genial, porque coinciden y desde sus respectivas áreas brindan esas herramientas necesarias. Pero también muchos de ellos lo hacen de manera única, sin la necesidad de otro especialista. Pero es muy importante y es muy valioso y significativo la conformación y las instituciones, los centros que tienen los equipos multidisciplinarios, mejor. Porque aportan, porque refieren. Por ejemplo, si el diagnóstico lo hace el neurólogo, él puede referir de que el niño requiere sí o sí mayor incremento en las sesiones de terapia de lenguaje. Por poner un ejemplo, terapia de conducta, sensorial, la parte ocupacional. ¿Ok? Bueno, y repito, depende de cada niño. Y obviamente cada niño también va a depender del tipo de terapia, de la variación de terapias que hay. Llámese terapia ABA, el método Denver, TISH, PECS, la variedad que hay, ¿ok? Pero siempre tiene que haber una comunicación mancomunada con todos los especialistas, porque el niño va en centro X, SOS, por decir, y estudia en el colegio peruano. Lo ideal es que hayan procesos abiertos de comunicación, si es posible con los especialistas de la institución, de tenerlos,
llámese psicólogo específicamente, aunado a la misma profesora de este pequeño o pequeña, para generar un canal informativo sobre estrategias a aplicar, en este caso específico. Diagnosticar a los niños con TEA puede ser difícil debido a que no existe una prueba médica, como un análisis de sangre para diagnosticarlo. Para dar un diagnóstico, los médicos evalúan la conducta del niño y su desarrollo. Los niños con autismo a veces pueden detectarse a los 18 meses de edad o antes. Inclusive ahora se está hablando de 6 meses, ¿no? ¿Qué pruebas o qué instrumentos de evaluación son los usados o los más utilizados, ¿no? El inventario de desarrollo del espectro autista de Rivière, IDEA, evalúa 12 dimensiones, características de personas con espectro autista y con trastornos profundos del desarrollo. Presenta 4 niveles: desarrollo social, comunicación y lenguaje, anticipación y flexibilidad. Y por último, simbolización. ADR, que es una entrevista para el diagnóstico de autismo revisada por Ruther, se realiza a partir de los 2 años de edad. Es una entrevista estructurada de larga duración realizada a los padres para el diagnóstico del TEA. Número X de sesiones, los especialistas acá, porque yo no soy psicólogo, soy psicopedagogo, acá un psicopedagogo en Perú es un psicólogo que creo tiene una especialización de 2 años, para que no se transdiverse esto, nos dirán en cuántas sesiones toma, ¿no? Pero sí es esa comunicación directa con los padres, la recolección de datos en los cuales se precisa el diagnóstico de estar presente. A22, que es la escala de observación para el diagnóstico de autismo. Inclusive, y los profesionales acá pueden confirmar lo que comento, de que son pruebas para las cuales hay que especializarse. Así como yo me he especializado para el protocolo de desarrollo madurativo y viene siendo en mí como un portafolio de trabajo, de interacción, el A2 es un instrumento que el especialista, específicamente psicólogo, mayormente, o psicopedagogo también lo pueden hacer, tienen que formarse, hacer la especialización para poder aplicar dicho instrumento. También a partir de los 2 años de edad, prueba de referencia para la evaluación de los trastornos del espectro autista, se subdivide en 5 módulos en función de la edad cronológica y del nivel de lenguaje. Evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la interacción social y el juego del uso imaginativo de materiales para personas con sospecha, ojo, con sospecha de la presencia del trastorno del espectro autista, CAR, Childhood Autism Rating Scala, escala clínica que evalúa los síntomas fundamentales del autismo, el MCHAT, ¿ok? De 18 a 60 meses, cuestionario de 23 ítems para la detección del TEA. GAT, la escala de Gillian, para evaluar trastorno de Asperger de los 3 a los 22 años. Acá cuando decimos, oye, pero me diagnosticaron tarde, o me pasó un caso, una amiga me dice, me diagnosticaron tarde, pero no es por eso que te llamo, sino que si yo tengo autismo, tú tienes mucho más por tus características. O sea, como que necesitaba desfogarse, ¿no? ¿Ok? Y para cerrar la ponencia, ya vamos a empezar a interactuar sobre las preguntas que tienen. Actualmente los profesionales de la educación deben trabajar de manera urgente en 2 pilares de la educación emocional, como son la motivación y empatía, más que la cantidad de contenidos académicos. ¿Por qué pongo esto? Porque a veces como que se cree o se limita de que si el niño, joven, el adulto tiene trastorno del espectro autista, no va a ser capaz de recibir los contenidos y mucho menos de desarrollarlo porque se utilizan palabras como lástima, pobrecito, se menosprecian las capacidades desconocidas de dicha población. Ahora sí, sé que tienen varias preguntas. ¿En qué magnitud se deben presentar los síntomas para poder diagnosticar? Depende, si las características son muy resaltantes, ¿ok? Lo que decía, si vemos que presenta mucha, gran cantidad de estereotipias, este movimiento el bamboleo, por llamarlo de alguna forma criolla, ¿ok? Le llamo y no me presta atención, se irrita, se tapa los oídos, ya son indicativos de hacer las debidas evaluaciones, ¿ok? Y vemos también cuánto tiempo se están presentando estas situaciones particulares.
El colegio indicado para un niño con TEA no es el colegio que diga colegio para la atención específica del trastorno del espectro autista. El colegio, la institución idónea sería aquella institución que esté abierta a la formación. ¿Qué pasa? Si hablamos de una institución regular, vamos a escuchar que cuando decimos que hay un niño con un diagnóstico, disculpe, la respuesta puede ser que esta no es institución de educación especial, ¿no? Entonces, vámonos a primaria. Los profesores dicen, yo soy profesor de primaria, entiendo que ellos tienen que interactuar y todo, pero que tengan un conocimiento general de lo que es el trastorno. Por eso hacía referencia del apoyo a las instituciones educativas por parte de personal especializado en el área de trastornos del neurodesarrollo para que puedan ayudarle con herramientas a la profesora. ¿Qué he hecho yo y qué he hecho por lo menos en Venezuela? Yo me apersonaba a las instituciones donde tenía un niño. Si tenía, obviamente, en el consultorio psicoeducativo tenía 10, 12 niños, yo iba a esas instituciones, conversaba de manera general, como lo estoy haciendo con ustedes, y posteriormente hablaba específicamente del caso del niño, los requerimientos, reunía toda la institución. Profesores que no le dieran clase también formaban parte de estas reuniones, de estos talleres, para que entendieran el tema del trastorno del espectro autista, para que entendieran el porqué de ciertos comportamientos, ¿ok? Y por qué ese niño específicamente requería esos apoyos. Entonces, es una formación constante, es un canal comunicativo constante. No es que iba a supervisar, no, iba a apoyar y a darle herramientas en base a que me he formado y me sigo formando, porque creo que hablar de que soy un especialista y ya me conozco todo sobre el tema del trastorno del espectro autista sería irresponsable de mi parte. Pero es un trabajo a larga instancia. También hacía referencia a la necesidad de los equipos multidisciplinarios. Colegios personalizados, colegios que tengan psicólogos especializados y que puedan brindarle de manera directa a la institución educativa o a la misma herramienta. Por eso hablo de un trabajo, de una tríada. También se habla de escuela, familia y comunidad. Entonces, en este caso sería escuela, familia y especialistas externos que pueden apoyar y que el deber ser, si me lo preguntan, en mi forma de pensar y de actuar, es que apoyen las instituciones, pero hay muchas instituciones que no dejan que los especialistas de fuera entren. Pero dicha institución, su especialista no cuenta con las capacitaciones o con la formación en esta área y por ende entonces no me está limitando a mí, está limitando los avances que pueda tener este niño o niña. Los apoyos que se deben brindar en el ámbito educativo es generar un plan de trabajo con los especialistas de fuera o el especialista de fuera, yo acostumbro a hacerlo, con la institución educativa, que la institución educativa aperture. Y si de igual manera cuenta con un especialista que conoce el área, como es la mayoría de los casos, que igual se ponga en neto contacto, en constante contacto con el especialista externo del centro al cual acude este niño en tiempo, en horas adversas a estar en la institución educativa para que generen un plan de trabajo lineal y todos manejen el mismo idioma y las mismas actividades que beneficien a este pequeño o pequeña. Mira, los indicadores para determinar el trastorno del espectro autista en cada niño es como hablamos, dificultad en la comunicación, ¿ok? No presenta ese juego simbólico y sí, vemos también que puede estar que las estereotipias sean constantes, alinea el sonido, o sea, son muchos factores que pueden estar para determinar, ¿no? O para de manera hipotética decir, a veces a los papás que les digo, anoten estas características, si el tiempo se los permite, que están viendo que sobresalen o no son normales a las esperadas para su edad, ¿sí? Y que ya ven que se presentan de manera constante e inclusive se han incrementado y podemos estar hablando de la presencia, por lo menos de manera inmediata, acudir al psicólogo para que exponerle estas situaciones y determinar la posible presencia del trastorno del espectro autista. ¿Qué pronóstico tiene un niño con autismo que nunca ha asistido a terapia a pesar de tener su diagnóstico hace tiempo? Mis alumnos reciben terapia por años en cambio mi sobrino no lo quieren apoyar con el equipo multidisciplinario. Fernanda, pero según lo que entiendo,
no ha recibido apoyo, porque si no ha recibido apoyo, obviamente las dificultades o las características dentro del espectro se incrementan, ¿sí? O sea, en vez de mejorar, por ejemplo, el que no grite, el que no se frustre, porque no le hemos enseñado a mejorar ese tipo de conducta, va a dificultar el proceso dentro del campo educativo, dentro de la institución educativa, a diferencia del niño que está asistiendo a terapia. Obviamente va a verse obstaculizado sus avances porque él no sabe cómo actuar o no se le ha enseñado la manera idónea para apoyarlo. Que en las instituciones que cuentan con equipo multidisciplinario es neta responsabilidad de las mismas brindar las orientaciones. Fíjense, les pongo un ejemplo, si hay profesores me gustaría que lo tomaran. Aquí es escuela estatal, estoy hablando de acá de Perú, ¿no? Para nosotros en Venezuela es escuela nacional, escuela pública. En mi área, yo tenía un salón, mi figura se llamaba aula integrada. En el aula integrada de la escuela regular, yo me reunía con la directora a veces, o con la subdirectora, más coordinador pedagógico, y con los profesores de primero a sexto, los cuales yo le apoyaba como docente especialista en el área de dificultades de aprendizaje. Es una herramienta que les voy a brindar, que podemos aplicar y es súper práctica. ¿A qué? En los casos de niños con trastorno del espectro autista, en los casos de los niños con dificultades de aprendizaje, con talento o altas capacidades, con TDAH, con algún impedimento motor, les ayudaba a lo que era la planificación, en este caso bimensual, y las herramientas para ese niño. ¿Quién más se reunía? El profesor de educación física, el profesor de otras especialidades como huerto, como teatro, como computación, cultura, o sea, todos, no es que se quedaban por fuera. Para yo, desde mi área, brindarle las herramientas y el tipo de actividad que yo pudiera sugerirle en sus respectivas áreas, aparte del diagnóstico cuando éste estaba presente. Y se planificaba en base, yo también planificaba, ¿ok? Yo mostraba mi planificación. Inclusive, en dirección estaba el horario mío, porque yo, obviamente, de lunes a viernes, pero yo podía estar en algo que se llama atención individualizada. Estoy trabajando con un caso específico, atención pequeños grupos donde trabajaba con 2 o 3 niños con el espectro autista, con TDAH, con dificultades, con actividades específicas y características a sus necesidades. Otro ámbito que se llama cooperación docente. Y la cooperación docente, yo me apersono al salón donde está este pequeño o pequeños y apoyo a la MIS con estrategias para una actividad general propiciada por la docente específica de ese grado. Aparte, estaba dándole herramientas de manera verbal y de manera escrita, más este tipo de registros que le mostré hace rato. O sea, llevamos una organización y un registro de este niño o niño. No están desatendidos. Desde que ingresan a la institución educativa, yo soy factor protagónico en su proceso académico y conductual. ¿Ok? Mira, en cuanto a lo que me hablas bueno, yo les voy a dejar mi número también y tienen el número del consultorio SOS. Yo sé que hay dudas, yo sé que hay profesionales de diferentes países que tienen su estilo. Yo no vengo a decir, mire, tienen que trabajar de esta manera. A mí me gusta el área de aula integrada porque es una área que incluye, no integra, incluye. O sea, yo tenía que enseñarle a la profesora a hacer las adaptaciones, tanto para el niño con TEA como para el resto de los niños. Ninguno quedaba por fuera. Inclusive, por esta situación de pinza fina del área de motricidad fina, muchos niños les cuesta hacer esta letra corrida hermosa. Yo subdividía la pizarra y tenía letra script y letra molde, letra carta. Porque yo decía, ¿es que acaso hay un artículo donde obligue o exija que el niño tiene que hacer esta letra hermosa, arqueada? Si el niño me puede escribir en carta, perfecto. No interrumpe la actividad, está más concentrado en las actividades y esta parte entendiendo y se le está respetando su proceso grafomotor. Dice una profesora, ay, ¿para qué hace? Eso es más trabajo. No, eso se llama educación de calidad porque estoy respetando el proceso de este pequeño. Y había muchos así. Es muy típico que los niños con trastorno del espectro autista mayormente van a tener
dificultades en pronunciación, dificultades en su comunicación verbal, inclusive no verbal. Por ende, se requiere la parte de terapia de lenguaje, y si hay un buen terapista de lenguaje, le invito también a que se comunique. ¿Okay? Es muy típico que les escuchemos hablar en tercera persona. Es una de esas características específicas del trastorno del espectro autista. ¿Se van mejorando? Claro que sí. ¿Ok? O María quiere, o Juan Carlos quiere que ustedes pregunten. Yo soy Juan Carlos. ¿Ok? Pasa mucho. ¿Es un tip o es una marca del trastorno del espectro autista? Insisto, es muy cierto también que en cada niño, indiferentemente que estén en un mismo nivel, yo no puedo decir, tiene nivel 1, tengo que hacer esto. No, tengo que conocer el niño, tengo que evaluar el niño y saber qué requerimientos va a tener el niño. ¿Por qué? Una situación particular es el niño conmigo en terapia, una situación muy particular es el niño en casa, con mamá, con papá, con hermana, y también es muy particular en el espacio educativo. Yo no diría exigir, pero recomiendo de una manera responsable y con gran sentido de ética que las instituciones abran y que los especialistas, yo lo hago y lo he hecho y me ha funcionado, y de verdad que es muy bueno de que yo pueda personarme a la institución, que no he tenido problemas con eso, para trabajar en equipo. Mire, yo tengo unos talleres y unas conferencias en la necesidad urgente de la conformación de equipos multidisciplinarios. ¿Qué nos juega ahorita ventaja? Que tenemos, que hemos hecho más hincapié en la virtualidad, ¿no? Entonces yo estoy como un poco en contra de la virtualidad, pero a veces me bien aprovecho. ¿Y para qué? Para indiferentemente en qué país nos encontremos, poder tener esas herramientas, que muchas instituciones no cuenten con las especialistas, pero uno apersonarse de manera virtual y poder hacer lo que es el estudio de casos, y así estas instituciones van a tener ese apoyo en cuanto a estos casos específicos. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero de verdad que vale la pena, porque lo que se consigue es que el niño dentro del espectro autista esté bien atendido y el camino sea el idóneo para él, así como para el resto de sus compañeros. Recordemos esa rutina, esa estructuración, no se le puede romper de la noche a la mañana. Y yo, siendo profesor de educación regular, por poner un ejemplo, y no me he formado en TEN, entonces, bueno, yo no tengo las herramientas. No, tenemos que quitar ese no tengo, no, ¿qué podemos hacer? Yo siempre lo he hecho y acá no tengo problema en estarlo, aunque ahora mis tiempos son menos, de apersonarme, de trabajar en equipo. Aprovechemos el WhatsApp, aprovechemos el Telegram, ¿okay? Aprovechemos el Zoom, el Google Meet, para formarnos y para entender, ya sé por qué el niño presentaba este comportamiento. Por los olores, son muy sensibles a ciertos olores. Para nosotros eso es indiferente. La mí se cortó el cabello, no lo anticipó, se gritó, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? No ha hecho nada. O sea, son tantas cosas que desconocemos, y no es que los profesores hagan la praxis académica mal, sino eso mismo, desconocimiento. Pero a la vez, en este tiempo, decir que desconozco lo que es el autismo, con todo respeto, pues en mí no cabe mucho, ¿no? No porque yo ya me esté formando, sino que es bien sabido que todas las instituciones tienen población dentro del espectro autista. Y por ende, al tenerlo automáticamente es necesidad de las instituciones buscar las opciones. Vamos a formarnos. Y si cuento con un especialista, formemos ese equipo multidisciplinario. Yo a veces he sido muy exigente, no me gusta la palabra limitante, odio la palabra discapacidad, soy inconformista, yo soy demasiado perfeccionista, pero el trabajar con esta población me ha enseñado a ser humilde y atreverme a ir a más por ellos. Porque es como cuando tú estás hablando con alguien que entiende su idioma y sabes qué necesita, ¿sí? Si alguien quiere aportar, opinar, con mucho gusto, no sé, José Carlos. Sí, tenemos a Sae que levantó la mano, a ver si es que nos podría compartir algo. Sae, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches. Ante todo, agradecerles este espacio y este tiempo.
podernos brindar y orientar un poquito más acerca de este tema, que en mi caso como mamá, cada punto, cada detalle es nuevo, porque sí, ¿no? Esto es nuevo para mí y bueno, tengo que también reconocer que gracias a Vasco, que es mi niño, yo he aprendido a ser un poco más empática y definitivamente sí, ¿no? Sí, sí es un poco impactante al principio porque en mi caso vivimos o siento que vivimos ante una sociedad que yo vivo en Perú, yo estoy en Lima y desde que mi pequeño está creciendo y está socializando un poco más, uno percibe, ¿no? Esa falta de empatía que yo en particular creo que todos debemos tener, muy independientemente de que tenemos a un ser divino con un espectro o no. La empatía para mí es uno de las, no sé cómo llamarlo en particular, pero creo que es un valor agregado que las personas tenemos que tener. Les comento, Vasco fue diagnosticado a los 3 años con autismo. Él tenía eh, la dificultad de las ecolalias, por así decirlo, ¿no? O sea, él tenía muchísimas ecolalias y el rechazo hacia mi mamá. Entonces, por ella es que nosotros asistimos a un psicólogo y el psicólogo me lo diagnosticó. Pero mi consulta era, o en todo caso quería saber, ¿no? Él fue diagnosticado a los 3 años, ya tiene 7, y yo veo ciertos cambios. Por ejemplo, a los 3 años no era sociable, a los 3 años rechazaba o era intolerante a muchas cosas que hoy por hoy ya las tolera. Es muy sociable, es muy hablador, que cuando era chiquitito, o sea, muy poca comunicación. Y ahorita mi gran dificultad es que yo soy mamá soltera y Vasco, yo lo inscribí en un colegio estatal, lo cual me dijeron que sí, que por ley ellos estaban acogidos a la inclusión. A la fecha, Vasco sí ha ido 7 veces durante todo el año, es mucho porque solamente me lo quieren recibir los martes, que es los días que va la señorita de SANE, que es una entidad aparte de la institución, que supervisa a casos como Vasco, y solamente me lo tienen 3 horas, lo cual para Vasco y para mí es súper doloroso porque me lo retiran a la hora de recreo. Entonces, para mí, privar a un niño que quiera compartir con compañeros, ¿verdad? En el juego, es como que para mí es un tremendo, tremendo dolor. Y yo tengo que asistir los martes con él porque de lo contrario tampoco me lo reciben. Entonces, quisiera saber si la decisión que estoy tomando es correcta. No quiero que mi hijo siga pasando por esto, porque para mí es súper traumante tener que sacar a mi hijo del colegio llorando, prácticamente arrastrado, porque él quiere seguir jugando, porque él quiere seguir aprendiendo y la entidad me cierra las puertas completamente. Entonces yo tomé la determinación de no llevarlo más, porque para mí eso es, como mamá, como ser humano, creo que eso no se debe hacer, ¿no? Porque mi niño habla, mi niño, no es que yo quiera hablar nada más de mi niño, pero yo creo que ellos sí, ¿no? Tienen este potencial o este don que son muy hábiles. Entonces mi niñito lee desde los 4 años solo, tiene muchísimas habilidades. Y el colegio ni siquiera me lo quieren evaluar porque ellos dicen de que lo único que ellos evaluarían es su comportamiento social. Y para mí es como que, pero ¿por qué me lo quieren limitar a que mi hijo pueda demostrar lo capaz que es él? Entonces, no, me ponen muchísimas limitaciones. Entonces yo estoy bastante adolorida porque, bueno, pues creo que a ningún papá le gustaría que le hagan eso a su hijo, ¿no? De antemano estoy muy agradecida porque a raíz de las redes yo llegué a ustedes y porque sí, estoy a falta de mucha orientación para poder yo ser de repente esa herramienta aquí en casa, porque yo lo estimulo a él mucho en la casa, yo hago tareas con él, yo hago días como que si fuese la clase, y porque yo no quisiera que mi hijo se estanque, ¿no? Y bueno, como mamá,
ver un poquito más, una mejoría, porque bueno, sé que finalmente con esto vamos a vivir siempre, ¿no? Y reitero de nuevo las gracias y espero que no, de su apoyo, de verdad. Muchísimas gracias. Ahí es importante varios aspectos, ¿no? Uno, si el niño tiene buen comportamiento, se adapta bien a la institución educativa, más bien lo que es que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque yo había niños que tenían horarios muy fuertes y siempre le recomendaba a los papás, de 8 a 12 está bien. No es que de 8 a 4 él va a aprender más, ¿no? Porque ya el horario a ese niño específico le irritaba y necesitaba estar en sus terapias en la tarde, ¿no? Pero se hacían adecuación. Porque si el niño habla, se interactúa de manera adecuada, porque desde el diagnóstico a los 3 años creo que mencionaba, hasta ahora obviamente ha habido apoyo, por eso es que se ven esos avances, que tampoco es que esté mal hacer una reevaluación ahorita, pero ¿qué toma la institución educativa? Y usted mencionó algo muy importante que yo me lo salté, y era con lo que debía empezar, lo cual se llama empatía, y también pudiera tomar yo lo que se llama educación emocional, que deberá ser una cátedra obligatoria en las instituciones educativas desde inicial en educación superior, ¿ok? Porque para habilidades sociales, sí, pero ese curso, esa materia no está en las instituciones educativas. Cuando tengo un niño, yo lo que tengo es que bien aprovecharlo y si presentase comportamientos inadecuados, hablar con su terapeuta y si no tiene un terapeuta, buscar las opciones para que ese comportamiento mejore, pero si él no presenta un comportamiento inadecuado y respeta el espacio, o se adecua, perdón, al espacio, lo que hay es que bien aprovecharlo. No sé qué respuesta le generó usted el SANE, que es la parte que como que supervisa en casos específicos, porque creo que deberás tener una respuesta de ellos. Por eso hablo que hay escuelas muy herméticas que no permiten que quien sabe ingrese y entonces no hago ni dejo hacer, algo así, ¿no? Discúlpeme si sueno muy así, pero soy muy directo. Sí, en realidad la señorita de Sane me comentó de que el colegio solamente lo permitía a esas 3 horas porque a mi hijo me lo titulaban como monstruo. Era que era muy agresivo, que pegaba, como tema bastante doloroso. Un día la señorita de Sane me estaba dando el informe de mi niño y la maestra de otra entidad, de otro salón, perdón, de 6º grado, me trató horrible porque me dijo, ¿usted es la mamá del niño agresor? Y yo la quedé mirando y le dije, buenos días. Me dijo, le estoy preguntando si usted es la mamá del niño agresor. Y yo le digo, ¿de qué me está hablando? Su niño le ha pegado a 12 niños y yo estoy hasta aquí de las quejas de las mamás y muchísimas cosas más que yo dije, wow, ¿usted es maestra? O sea, la maestra de Sane le dijo, sí, acá tenemos un caso, un niño con autismo, y la maestra dijo, es que eso no es mi problema, entonces, ¿para qué lo traes? Entonces yo dije, wow, ¿dónde estoy parada? Dios mío. Entonces le dije, ok, se fue la maestra y la señorita de Sane me dijo, usted presente una queja ahorita. La de directora no me recibió el día siguiente y me dijo que, bueno, me pidió las disculpas del caso, pero de ahí en adelante más nada. Entonces yo digo, el autismo no es una excusa, entonces, ¿para qué dicen ellos que son una entidad inclusiva? Entonces, como mi hijo es titulado como monstruo, entonces yo dije, no, de verdad, no, porque no, mi hijo no tiene y que ser titulado por tener un espectro y al contrario, yo creo que debería tener un trato no especial porque no es discapacitado, pero un trato acorde al diagnóstico de mi niño, lo cual no lo hay, lo cual no lo hay. Entonces, por eso yo quisiera saber si estoy tomando una mala decisión al no volverlo a mandar, porque para que mi niño pase estos impases nuevamente y todavía queda medio año, yo creo que de repente con charlas que yo puedo recibir y lo puedo estimular aquí, de repente le haría mucho mejor a que mi niño siga pasando por estos temas. Claro, se busca que esté en el espacio, o sea, entendamos la particularidad del autismo en su hijo para entender los comportamientos y qué requiere. No le voy a colocar yo a una piedra sobre piedra más peso, todo lo contrario, tengo que buscar soluciones y opciones. Sí, él presenta este comportamiento por esto, vamos a empezar a hacer esto, un trato con mayor respeto, vamos a trabajar las normas, ¿ok? Los límites, pero de una manera progresiva, de una manera estructurada. Porque, ok, yo tengo que saber inclusive las formas de comunicarme. Vean, ahí es donde voy yo.
profesional de educación que se dirige de esa manera parece un ente acusador, antes de decirle, señora, ¿qué está pasando? He visto que el niño... Me lo dicen de otra manera, con gusto me siento con esa persona a hablar e indagar qué pudiera estar antecediendo este comportamiento inadecuado, pero que de una otra manera, dado el trastorno del espectro autista, es entendible. A que como acusador que no sé qué hacer, que no me importa, o sea, ya me puede mostrar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, de frustración, que el profesional, quien debe solventar o tener por lo menos un lenguaje respetuoso, no tiene. ¿Qué puedo esperar de los demás? Siempre se ha buscado espacios pequeños, ¿no? Mayor entendimiento, tolerancia, que ahorita definitivamente es muy fácil decirlo, pero se está haciendo intolerante a gran escala por las personas que debieran ser factores valorativos de la misma. Entonces, o buscar un espacio, un colegio pequeño, con horas graduales que él se vaya adaptando, trabajar las normas desde el principio, tanto con él como el resto de sus compañeritos, no de manera acusatoria, sino de manera de modelamiento, de imitación, para que aprendamos cómo debemos portarnos todos, incluyéndome. Yo, profesor, debo llegar temprano, mi planificación, o sea, lo que yo quiero transmitirle para que no sientan que es una acusación, tienes que hacer esto, o sea, o que es puro conmigo, todo. Entonces él va a ver como algo divertido, algo espontáneo, siempre y cuando yo, profesor, yo me sea dinámico. Tampoco es que tengo que tener la estrategia del otro mundo, el último libro de autismo, no. Es mi capacidad transformadora la cual va a beneficiar o ser ente obstaculizador de estos niños. Muchísimas gracias, de verdad. No se preocupe, gustoso de escucharlo y poderle ayudar en lo que se pueda. Gracias. Ok, muchas gracias por la participación, estimada. Juan Carlos, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, ya estamos terminando en esta oportunidad la ponencia para poder ya cerrar. Bueno, miren, este tipo de talleres de conversatorio, yo siempre digo, ojalá que salgan con muchas dudas, con muchas inquietudes, porque es mentira, podemos estar hablando hasta todo el día y quedaríamos con más dudas. ¿Por qué? Porque primero respetar la individualidad, conocernos, atrevernos, tenemos que tener palabras como empatía, lo que dice la señora Sae, todo. Yo soy profesional, sí, yo también tengo que ser empático, yo tengo que ser una persona real, no una empatía fingida. ¿Ok? Mientras mejor preparados estemos, se supone, entre comillas, mejor atendemos a las personas y que las instituciones educativas rompan ese esquema rígido que por desconocimiento y porque no quieren flexibilizar, quieren hacer un trabajo fuerte e inadecuado con la población con trastorno del espectro autista. Espero que sigamos formándonos, informándonos, interactuando y conociéndonos como personas, indiferentemente de un diagnóstico o no, para brindar herramientas de calidad a la familia, con respeto, con responsabilidad, con ética y con empatía. De verdad que gracias, espero les haya gustado este primer conversatorio de muchos que espero sean así para todos ustedes.